aérea, puedo emplear algunos adminículos antes que la intubación. Por ejemplo, ¿qué puedo usar? ¿Alguien sabe qué Una es la vía cánula? nasofaringea. Bien, las cánulas orofaringeas y nasofaringeas. Las cánulas orofaringeas y las nasofaringeas son adminículos de plástico que hacen que pueda yo conservar la permeabilidad o obtener la permeabilidad de la vía aérea. La cánula orofaringea es lo que se llama cánula de Mayo. ¿eh? La van a ver ya cuando vean en el módulo de urgencias de la PFO, de emergencias, van a ver lo que es una cánula de Mayo. Una particularidad, la cánula de Mayo solamente se coloca en pacientes inconscientes. Ustedes imagínense si yo ahora les coloco, intento colocarle a ustedes una cánula que tiene la punta a nivel de la laringe. Van a toser, ¿no? Va a ser imposible. Entonces, la cánula orofaringea en general se coloca cuando el paciente tiene una depresión del sensorio o directamente cuando está inconsciente. Bueno, esa es la cánula orofaringea. La cánula nasofaringea es igual, pero entra por nariz, entra por una narina. Poco usada, la verdad, yo muy pocas veces, casi nunca les diría, he visto usar una cánula nasofaringea. Menos aún en la especialidad que yo hago, que la cánula nasofaringea prácticamente está descartada, no debería utilizarse porque puede provocar lesiones a nivel de las amígdalas. Ustedes saben que tenemos amígdalas palatinas, amígdalas y amígdalas faringeas. Las amígdalas faringeas pueden romperse cuando yo coloco una cánula nasofaringea. Así que la cánula nasofaringea en los niños no. En general, lo que hay en cualquier guardia es una cánula orofaringea. Hay de distintos tamaños. Ya les van a explicar a ustedes en el módulo de emergencia cuál elijo. La van a poder ver en ese módulo y en el lugar donde ustedes vayan a hacer guardia. Bueno, Profe, una pregunta, porque yo tenía entendido de que si con estas maniobras de levantar el mentón y de aspirar, si ahí el paciente podía respirar, se le colocaba la cánula orofaringe. Y si el paciente estaba inconsciente, ahí se le hacía una intubación traqueal. O sea, eso está mal. no, está bien. Ahora íbamos a llegar a eso. Yo les iba a preguntar qué indicación tiene la vía aérea en este paciente, pero todavía no llegamos. Ahora vamos a llegar. Ahora, Ok. ya vamos a ver las maniobras avanzadas, digamos, maniobras avanzadas que son la intubación orotraqueal, y hay otras maniobras avanzadas. ¿Qué otras maniobras avanzadas conocen? Y Para ya las que son más quirúrgicas. más cruentas, más quirúrgicas, por ejemplo. La La, traqueostomía sí. y cricotiroidectomía también. Bien, pero fíjense porque alguien escuché que dijo traqueostomía. La traqueostomía no es una maniobra que tenga que utilizarse en la emergencia. No se tiene que utilizar en la emergencia. Para realizar una traqueostomía se tienen que conocer determinados detalles técnicos, no la hace cualquiera. Existen riesgos, por ejemplo, la glándula tiroides que está ahí nomás, si le llega a sangrar la glándula tiroides, es un lío y van a generar un mayor problema que una solución. Entonces, la traqueostomía se tiene que realizar en condiciones quirúrgicas, o en la unidad de cuidados intensivos o en el quirófano, no en la guardia, ¿sí? Bueno, pero sí se pueden realizar maniobras que son cruentas, pero no son tan cruentas como la traqueostomía, que son la punción cricotiroidea o la cricotiroidotomía. La punción cricotiroidea es una punción de la membrana cricotiroidea. La membrana cricotiroidea la podemos palpar perfectamente, es bien superficial, está acá nomás, por debajo del cartílago tiroides y por encima del cartílago cricoides. Ahí hay una membrana que yo con un AVOCAT 14 en un adulto, el AVOCAT 14 nos salva de todo, ya van a ver que nos salva de un montón de cosas. Entonces, con un AVOCAT 14 yo puedo penetrar ahí en la tráquea, dejarle la cánula puesta y con un sistema de jet, no importa porque es muy detallado, muy específico, yo puedo ventilarlo al paciente. Una punción cricotiroidea no se puede mantener más de 45 minutos. Así que ustedes imagínense que es para transportarlo en ambulancia al paciente que tuvo un accidente grave en la vía pública y que tiene destruida la cara, por ejemplo, para llevarlo al hospital, o dentro del hospital cuando no tengo nadie que me pueda hacer algo mayor, que es
una traqueostomía. Entonces, la punción cricotiroidea me saca del apuro, ¿sí? Sí. No, lo puede hacer un cirujano general. La traqueostomía está dentro de la formación del cirujano general. La puede hacer un cirujano general sin problema, ¿sí? Bueno, y si no, tenemos lo que se llama la cricotiroidotomía, que en lugar de punzar la membrana cricotiroidea, la incidimos. Se incide la membrana cricotiroidea, ahí se coloca el mango del bisturí, se tuerce el mango del bisturí y se manda un tubo endotraqueal por ahí, por esa incisión que se hizo en la membrana cricotiroidea. Es parecida a la traqueostomía. Lo que pasa es que incide en una parte mucho más alta que no afecta teóricamente la glándula tiroides y suele resultar un poquitito más fácil. Por supuesto, estas dos maniobras, sobre todo la cricotiroidotomía, tienen que estar en manos de expertos, no cualquiera la va a hacer. Pero si hay una necesidad, puede hacerse sin problema. Bueno, ya vamos a pasar a la intubación. Pero primero quería preguntarles cómo hacen en este paciente en particular, en este que les llegó a ustedes, la inmovilización de la columna cervical. ¿Cómo hacen? No, en este momento no es indicación todavía de colocar el collar cervical, porque si yo coloco el collar cervical, me pierdo un montón de información. Pierdo un montón de información si yo le tapo el cuello al paciente. Hay un montón de información que me da el cuello que si yo le pongo el collar cervical, no puedo sacarla, esa información. ¿Cómo se...? Manteniendo con las manos posición neutra de la cabeza, evitando movimiento de flexión y extensión, sin rotar el cuello, digamos. Exactamente. Es la fijación bimanual. Lo habitual es que alguien del equipo sea el que le sostiene la cabeza mientras va haciendo las demás cosas del resto del equipo. Este que le sostiene la cabeza puede ser el líder porque el líder le sostiene la cabeza y va dando órdenes, le va diciendo, vos haces esto, vos haces esto otro, aspirale la boca, aspirale esto, hace lo otro. O puede ser que el líder del equipo le diga, vos sostenele la cabeza. Por ahora, yo esto no digo que se haga siempre, no digo que se haga siempre, pero estamos hablando de las indicaciones. Las indicaciones, según los protocolos de trauma, es a esta altura, en la atención inicial, sostener la cabeza con las dos manos para impedir la flexoextensión y la lateralidad. Las dos cosas. Tenemos que prevenir la flexoextensión y la lateralidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuánto tiempo le vamos a estar fijando la cabeza? ¿Cuánto dura la tensión inicial, más o menos? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Cuánto es lo óptimo? No tiene que durar más de 10 minutos. Tal cual, 8 minutos, 10 minutos. Entonces no es una vida eterna la que hay que tenerle ahí la cabeza, ¿sí? Son 8 a 10 minutos, porque ya vamos a ver cuál es el momento de indicación de la colocación del collar cervical. Perfecto, bien. Entonces, ya vimos cómo le sosteníamos la columna y en este paciente que está, fíjense, está inconsciente. ¿Qué indicación formal tiene este paciente? Ya lo dijeron. No. La intubación. La intubación. Referido a la A, estamos en el A todavía, no hemos avanzado. En el A. La intubación. intubación traqueal. La intubación, ¿sí? Y se acuerdan que cuando vimos quemados los otros días, vimos la secuencia de intubación rápida. Por más que el paciente esté inconsciente, hay que hacerle medicación, hay que hacerle medicación. Entonces acá ven cómo se van superponiendo algunas cosas porque vamos a tener, para hacerle medicación, vamos a tener que ponerle unas vías, pero ya vamos a ver cuando viene el momento de las vías. De todas maneras, yo siempre les digo algo a ustedes que están en el pregrado y que están próximos a recibirse. Intubar tendrían que saber todos. Y ojalá todos ustedes, los que están escuchando esto, sepan intubar un paciente o puedan, antes de que empiecen la residencia, antes de que se reciban totalmente y que terminen la práctica final, puedan saber intubar un paciente. Ojalá. La mayoría de ustedes no va a saber intubar un paciente, porque aparte para intubar un paciente se requiere práctica. Hay que intubar no 1, 2, 3, 5, 10.
Pero sí, lo que ustedes tienen que exigir, que les enseñen a ventilar, a ventilar a presión positiva. A ventilar a presión positiva se hace con un instrumento, con un aparato que se llama máscara con reservorio, que es el AMBU. La marca comercial es el AMBU. En cualquier lugar donde se atienden emergencias hay un AMBU. El AMBU es la máscara que cubre la nariz y la cabeza del paciente y una cámara que permite realizar las insuflaciones. Eso tienen que saber ustedes hacerlo. Tienen que Profe, saber. ¿eso es lo que se llama también bolsa resucitadora o no es eso? Exacto, bolsa resucitadora, sí, o AMBU, o AMBU. Entonces, eso tienen que saber hacerlo, porque ustedes lo pueden tener respirándolo al paciente de esa manera indefinidamente. No hay problema, no le va a pasar nada al paciente mientras tenga una oximetría adecuada. Pero sí, la indicación formal de este paciente es la intubación. Por otra parte, siempre lo primero que ustedes le van a poner va a ser oxígeno al paciente. Todo paciente que está traumatizado requiere oxígeno. Entonces, le van a poner oxígeno y a este paciente le van a poner oxígeno a presión positiva. ¿Sí? Bueno, porque la otra puede ser con una mascarita nada más, sin máscara, sin reservorio, una máscara y nada más si el paciente no estuviera inconsciente. Entonces lo van a intubar y van a tener que hacer la secuencia rápida de intubación, que es dormirlo, a pesar de que está inconsciente, pero dormirlo más profundamente, relajarlo y hacerle alguna medicación también para que disminuyan las secreciones, para que no tenga tantas secreciones. Se va a intubar con un tubo. ¿Cómo sé yo el tubo que tengo que colocarle? Viene en milímetros el tubo, viene uno, no sé si hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé si hay más de eso. ¿Cómo es más o menos la referencia? No, pero yo le tengo que decir al enfermero, lo voy a intubar a este paciente. El enfermero les va a decir, ¿qué tubo le preparo, doctor? ¿Y ustedes qué le dicen? A ver si yo acá tengo un tubo. No, no tengo un tubo. Es por número, ¿no? De 7. Claro, un adulto, más o menos un 7, un 8, 6, 7, 8. Siempre necesitamos tener 3 tubos. El que nosotros pensamos, un número menos y un número más, porque cuando veamos la glotis, ahí vamos a ver cuál es el tubo. Para saber más o menos, es el tamaño del meñique del paciente, un poquitito más. En los niños es el tamaño del meñique del paciente. En los adultos puede llegar a ser un poquito más. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el tubo que vamos a tener. Los tubos endotraqueales vienen con balón y sin balón. El balón lo que hace es que se infla por debajo de la glotis e impide que pase algo a la vía digestiva. Entonces siempre vamos a preferir tubos con balón, ¿sí? Tubo con balón, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá ya hicimos la medicación, lo intubamos, ya tenemos la vía aérea controlada. ¿Alguna cosa más de vía aérea? El A. Ya tenemos la vía aérea permeable. Si tenemos la vía aérea permeable, pasamos al B. O sea, la cañería está despejada. La cañería, el ingreso de la cañería está despejada. Ahora vamos al B. ¿Qué es el B? Ventilación. Ventilación, breathing, respiración en inglés. Entonces, ahí tengo que ver, no me alcanza con que entre y salga el aire, sino que se produzca un fenómeno fisiológico que es la hematosis. Es decir, que haya intercambio, que exista el intercambio gaseoso, que entre oxígeno y que salga dióxido de carbono. Para que se produzca la hematosis, ¿qué necesito? ¿Qué cosas dos fundamentales necesito? Para que entre oxígeno, salga dióxido de carbono y circule por el cuerpo. Una frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria adecuada y una saturación de oxígeno también Bueno, adecuada. necesito sangre y oxígeno y aire. Necesito que entre el aire y que llegue la sangre al pulmón. Si no, imposible. Y una tercera cosa que necesito para que se produzca la hematosis es que la barrera que se interpone entre la sangre y el oxígeno y el aire estén bien, sean adecuadas. Es decir, el alvéolo tiene que tener su función y la
vena, la arteria, perdón, tiene que tener también, la vena, en este caso sí porque es pulmonar, tiene que tener también su función adecuada y no se tiene que interponer nada entre ellos dos. Entonces esa es la condición fundamental para que se produzca la hematosis. Bien. Claro, si no, supongamos que este paciente tenemos la vía aérea permeable, supongamos que ya lo intubamos, pero empieza a saturar 80, 70, 60, 50, 40, y ahí paremos porque estamos en problemas. Significa que algo está pasando dentro del tórax, que este paciente no está oxigenando. Entonces tengo que buscar las causas que me hacen que no pueda oxigenar adecuadamente. Esas causas van a estar fundamentalmente en el espacio pleural o en el parénquima pulmonar. No hay otra posibilidad. En la parte pleural no quiero extenderme en esto porque vamos a tener una clase que va a ser tórax agudo traumático, que vamos a ver bien todo lo torácico. Pero fundamentalmente cuando hay una variación de la presión pleural ustedes saben que es negativa. El pulmón se infla no porque tenga músculos que se inflan, sino porque hay una presión negativa dentro del tórax que hace que el pulmón se expanda. Si disminuye esa presión negativa, no se expande. Y ahí tenemos alteraciones e hipoxia, ¿sí? Ese espacio pleural puede estar ocupado por aire, por sangre, o por las dos cosas juntas, o raro, no en el trauma es raro, por kilo, por grasa, ¿sí? Esas son las cosas que pueden estar ocupando el espacio pleural, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos tórax agudo traumático. Y en el parénquima pulmonar, lo que puede pasar es que haya alguna alteración de esa membrana que está entre el alvéolo y el capilar, que va a producir algún tipo de compromiso de esa hematosis que se llama contusión pulmonar. Cuando hay mucho edema en la pared del alvéolo, ahí el pulmón como que lo cachetearon y entonces se puso edematoso, no se produce adecuadamente la hematosis. También puede pasar que no le llegue tanta sangre al pulmón, pero esa es otra cosa que después vamos a ver más adelante. Entonces, cuando no se produce una adecuada ventilación, a pesar de tener la vía aérea permeable, en el vello tengo que buscar una lesión torácica. Y la voy a sospechar, porque como dijo Milton, puede tener una lesión, la voy a sospechar primero por la cinemática del trauma. Siempre yo tengo que conocer la cinemática del trauma. Estos vecinos que me trajeron el paciente me tienen que contar cómo lo encontraron, qué le pasó, todo lo que le pasó. Si lo trae la ambulancia, el ambulancista, el médico de ambulancia me tiene que decir todo lo que le pasó, si había un charco de sangre, todo. Cómo está el resto, si era un choque múltiple, cómo está el resto de los heridos, todo me lo tiene que contar, porque eso es la cinemática del trauma. Sí, y después voy a ver lesiones a nivel del tórax. Puedo ver si tiene un disparo en el tórax y bueno, ahí voy a pensar que hay algo intratorácico. Si tiene escoriaciones, voy a pensar que tiene un montón, alguna alteración a nivel del tórax. En el tórax. ¿Por qué? Yo no dije nada, no dije nada que estaba hipovolémico el paciente. Estoy diciendo que no respira, tiene hipoxia. Va bajando la saturación. Yo no dije nada de la volemia todavía, no hablamos de la volemia. Bien, entonces, ahí yo lo que tengo que definir, lo que les quería decir es que en el tórax es donde se puede utilizar la semiología con más valor, porque yo ahí tengo que hacer la inspección, voy a mirar todo esto que dije recién, la palpación, voy a palpar si hay lugares que crepitan, voy a palpar, y por esto les digo que el cuello yo necesito verlo, porque voy a palpar la posición de la tráquea, voy a palpar el choque de punta, después voy a percutir para ver si es sonoro, hipersonoro o mate, y voy a auscultar para ver si entra o no entra el aire. La semiología en el tórax es fundamental. Lo dejamos ahí porque vamos a tener una clase donde vamos a ver fundamentalmente todo lo que tenga que ver con tórax traumático y no traumático, vamos a ver algo también de no traumático. Bien, entonces el B, supongamos que este paciente, bien, no tiene problema.
decía que tenía algo, abrasiones a nivel miembro superior y tórax. Bien. Bueno, ahí pasamos al C. ¿Qué es el C? La circulación. La circulación. La circulación. ¿Y qué nos va a interesar de la circulación? Bien, Para el shock hipovolémico. controlar las hemorragias y la segunda, reponer volúmenes. La C tiene esas dos premisas: control de las hemorragias o cohibir las hemorragias y reposición de volúmenes. Entonces, vamos a ver primero las hemorragias. Lo vimos cuando vimos alteraciones hidroelectrolíticas, cuando vimos shock. ¿Cómo pueden ser las hemorragias? Yo les dije que una forma buena de clasificarlas eran visibles y no visibles. Visibles las estoy viendo. En alguna parte está sangrando. Entonces tengo que ir a hacer compresión directa. En algunos casos, en los miembros, puede estar permitido colocar un torniquete. Esto ya lo vimos cuando vimos las alteraciones hidroelectrolíticas. Eso entonces con control de las hemorragias visibles. Este paciente tenía hemorragias profusas en cuero cabelludo. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Colocarle una gasa, un paño, una compresa en la cabeza para que deje de sangrar. No me voy a poner ahora, que el paciente está casi muerto, a suturarle la herida en la cabeza. ¿Se dan cuenta? Esto no es importante ahora, pero sí es importante que deje de sangrar. Bien. Y lo otro son las hemorragias no visibles. Las hemorragias no visibles, como dijimos también en ese seminario, pueden estar en el tórax, en el abdomen o en la pelvis. ¿Sí? Son los tres lugares donde van a estar, tengo que ir a pensar las hemorragias no visibles. En el tórax, con una semiología particular, que ya vamos a ver cuando veamos tórax. En el abdomen suele ser más difícil detectarla, sobre todo en este paciente que está inconsciente, porque cuando yo lo revise el abdomen y use la semiología, mucha información no me va a dar, puede ser que tenga respuesta al dolor o no, pero puedo utilizar ahí un método complementario que es importante para ver si hay líquido libre dentro del abdomen. ¿Qué método complementario puedo usar? La ecografía. La ecografía, que se llama FAST. FAST. El FAST, así como su nombre lo indica, también tiene que ser rápido. No es para ecografistas expertos, no voy a ver daño parenquimatoso. Yo con el FAST lo que voy a buscar es si hay líquido, fundamentalmente en las cavidades. Ahora se hace el FAST extendido, que son 5 cavidades, pero voy a ver la cavidad pelviana, perdón, en la cavidad, sí, en el fondo de saco de Douglas, en perirrenal, periepático, pericárdico y pleural. Casi todas empiezan con P, pero son en esos sectores donde yo voy a ir a buscar la sangre. Fíjense que es un FAST extendido porque busco también en la pleura y puedo ver también a nivel pericárdico. Pero voy a ir a buscar en el espacio de Morrison, alrededor del hígado, porque esa gran masa hiperecogénica que es el hígado me permite ver el líquido, y voy a ir a ver en el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Si hay líquido libre. Si hay líquido libre y mi paciente está en shock hipovolémico, lo más probable es que eso esté en el abdomen. Bueno, ¿y cómo me doy cuenta que el paciente está en shock hipovolémico? ¿Cuáles eran las condiciones clínicas para decir este paciente está en shock hipovolémico? Taquicardia, Bien, una frecuencia cardíaca alta. ¿Qué más? Baja presión. Claro, evalúa el estado de conciencia, coloración de la piel, frecuencia, cómo se va el pulso, si están débiles, Ahí está. irregular. Los pulsos. Yo puedo tomarle la presión. Obviamente que cuando llega un paciente de estas características, lo primero que se le hace se le pone el manguito de la presión. Pero yo puedo estimar la presión con los pulsos periféricos y pulsos centrales. Entonces ahí puedo estimar la presión. Bien, también si las extremidades están frías o están tibias, puedo estimar también el lleno ungueal, es decir, todas esas condiciones clínicas que vimos antes para hacer el diagnóstico de shock hipovolémico. ¿Sí? Bueno, esto va a ser importante si el paciente orina o no orina por la redistribución del flujo. Entonces, todas estas condiciones van a ser importantes para constatar que el paciente está en shock hipovolémico. Eso con respecto al control de la hemorragia. Y en la reposición de volúmenes, ¿cómo la hago? Bien, vías periféricas, 2
en lo posible, si el paciente lo permite, una en el territorio de la vena cava superior y otra en el territorio de la vena cava inferior. Si el paciente tiene trauma abdominal, se prefiere hacerlo las dos vías en los miembros superiores, en el territorio de la vena cava superior, para que todo lo que le pase no pase a la cavidad abdominal. Entonces, dos vías periféricas. No en este momento, recuerden esto, no está indicado, no tiene indicación de vía central. Yo no puedo, nunca una vía central la voy a poner en menos de 10 minutos, y estamos hablando de 10 minutos de la reanimación. Si la vía periférica es necesario colocársela en este momento. Y fíjense ustedes, este es el ejemplo de la simultaneidad del ABC. Para yo poder intubarlo en el A, previamente le tuve que poner las vías. Entonces, esas cosas coinciden. Ahí el enfermero va a ser el que le va, el enfermero cuando llega este paciente le agarra el brazo y le empieza a buscar una vía, ni siquiera se lo tenemos que decir si es en una guardia que trabaja como la gente. Entonces le va a poner dos vías. ¿Y qué va a hacer cuando le ponga una de las vías? ¿Qué le va a tomar? Le tienen que tomar una muestra de sangre. Bien, una muestra de sangre, que contenga por lo menos sangre. ¿Para qué determinaciones? ¿Qué les parece? ¿Qué van a ser importantes en este paciente? Gases. Con lo que le saque de una vía no voy a poder tener buenos gases. Y aparte no. Grupo y factor Bien, grupo y factor. Grupo y para, factor. Porque sí. ahora vamos a ver cómo hacemos la reposición de volúmenes. Si yo no tengo ese dato, me va a faltar algo para más adelante. Entonces, grupo y factor. Para ver, Los tiempos de coagulación. bueno, pueden estar alterados, no me van a variar demasiado, no me va a hacer que tome una conducta. Pero sí el hematocrito, por ejemplo, hematocrito y hemoglobina. Hematocrito, hemoglobina, grupo sanguíneo y factor, por lo menos esas cosas son las que voy a necesitar. Eso es lo mínimo indispensable. Después le puedo pedir algunas cosas, cualquier cosa que ustedes crean conveniente, si alcanza la sangre, pero eso es lo que voy a necesitar. Por ejemplo, si fuera un chico que tuvo un traumatismo abdominal, le voy a pedir amilasemia, porque una de las complicaciones, una de las patologías que más frecuentemente se pueden dar en el traumatismo abdominal de los chicos es una pancreatitis aguda traumática. Puedo pedirle transaminasa para ver si tiene un daño hepático importante, pero voy a pedirle fundamentalmente hematocrito, hemoglobina, grupo sanguíneo y factor. Después pídanle todo lo que ustedes quieran. Si quieren pedirle un ionograma, si quieren pedirle glicemia, uremia, todo lo demás, no me significa absolutamente nada en este momento, ¿sí? Pero hematocrito, hemoglobina y grupo sanguíneo y factor, importante tenerlos. Bueno, ahora, a través de esas dos vías, ¿qué le voy a pasar? Está bien, pero el razonamiento es al revés. Yo lo que tengo acá a mano, lo tengo acá atrás de mí, de mi paciente, va a ser suero fisiológico Ringer lactato. La sangre, voy a tener que llamar por teléfono a hemoterapia, al banco de sangre, para que venga, lo clasifique y recién prepare la sangre. La sangre está en la heladera, en un banco de sangre, no está arriba de la mesada, la va a tener que calentar y todo lo demás. Eso seguramente va a tardar más de 10 minutos. Entonces tengo que empezar con cristaloides, cristaloides. Los cristaloides, acuérdense, suero fisiológico, que es solución de cloruro de sodio al 0,9%, o Ringer lactato. Cualquiera de los dos, la preferencia, hay algunos que prefieren el suero fisiológico, otros que prefieren el Ringer lactato. A mí me parece más completito el Ringer lactato, pero cualquiera de los dos está bien. Por lo menos suero fisiológico hay que pasarle. Si tengo Ringer lactato, mejor. Bien, recuerden, no la dextrosa al 5%. La dextrosa al 5% no se utiliza para la reposición de volúmenes en trauma, ¿sí? Porque permanece poco en el intravascular. Entonces, no se tiene que usar dextrosa al 5%. Bien, entonces le empiezo a pasar un volumen importante. Nosotros en trauma pediátrico decimos 20 centímetros cúbicos por kilo en 3 bolos. En 3 bolos se hace un primer bolo y se va controlando. Todos estos parámetros que vimos antes
los parámetros clínicos los vamos controlando. Si mejora del shock hipovolémico, va a disminuir la frecuencia cardíaca, van a aparecer los pulsos que no estaban, los miembros inferiores van a estar más calentitos y va a empezar a orinar. Todos esos parámetros son los primeros que yo tengo que ver para ver si está recuperando la volemia el paciente. Si el paciente sigue sin recuperar la volemia, sigue sin recuperar su presión arterial, ahí sí ya tengo que pasar a los coloides. Recuerden que los coloides eran soluciones que tenían moléculas, que eran más osmóticamente activas. El mejor coloide para pasarle al paciente es sangre. Si lo que perdió es sangre, le paso sangre. Aparte, la sangre me va a brindar glóbulos rojos que necesito para transportar el oxígeno. Como probablemente no tenga inmediatamente sangre, o no esté todavía el paciente clasificado, puedo pasarle algunos otros coloides sintéticos que en algunos lugares están, en otros no están. Dextran, Hemacel, etc. Se puede empezar a pasar esos coloides. Si no, tengo que empezar a pasarle sangre. Bueno, con eso nosotros conseguimos que nuestro paciente se estabilice, ¿sí? ¿Y el D qué es? Profe, una pregunta Sí. antes de pasar al D. Acá yo tengo que en el C también se colocan sondas, sonda vesical, No. que no, No. yo no. No. Ok, Las sondas se colocan en el segundo examen físico. Las sondas ok. se colocan en el segundo examen físico. No, acá no necesito, no puedo perder el tiempo en colocarle una sonda al paciente, o en 8 o 10 minutos no puedo colocarle una sonda. Ok. Ojo, recuerden siempre que hay algunas excepciones. Por ejemplo, si yo lo voy a intubar al paciente y el paciente tiene el estómago muy dilatado, puede ser que le tenga que colocar una sonda nasogástrica en este momento. Pero la indicación no es es por la intubación, ¿sí? Puede ser que tenga que colocarle antes una sonda nasogástrica, pero ya vamos a ver cuándo es el momento de colocar la sonda nasogástrica. Bueno, el D. ¿Qué es el D? Claro, estado neurológico, el disappointment, es decir, qué grado de alteración neurológica tiene el paciente. Acá hay una diferencia entre los métodos que usamos los pediátricos y los de adultos. Acá los de adultos dicen que hay que tomarle el Glasgow. Nosotros, los pediátricos, en este punto, solamente nos interesa si el paciente está obnubilado, en coma o consciente. Nada más que eso. Nada más, así hacemos el D. Sabemos si está consciente, obnubilado o en coma. Que eso lo sabemos cuando el paciente entra y está en la camilla. Si tenemos que calcular el Glasgow, perdemos un poquitito más de tiempo y vamos a ver que nos va a dar una cifra que puede ser mayor o menor de 8. Si es menor de 8, 8 es el corte donde hay que intubarlo al paciente. Más de 8 puede no tener que ser intubado el paciente, excepto que esté inconsciente. Bueno, si está inconsciente, es probable que el Glasgow esté en 8 o menos de 8. Bueno, esas son las salvedades con el D. Y en el E, ¿qué es el E? Bien, en el E, examen físico somero o exposición, exposure. Bueno, ahí tengo que mirarlo al paciente, tengo que verlo. Es una primera mirada que se le da al paciente para saber si los miembros están pegados al tronco y si la cabeza está pegada al tronco. Si la cabeza no está pegada al tronco, abandonemos, porque es una certificación de que el paciente está muerto. La única forma que nosotros tenemos de certificar que un paciente está muerto, no la única, pero la manera más fidedigna es que la cabeza esté separada del cuerpo y no se la vamos a poder unir nunca más. Entonces, si el paciente está decapitado, está muerto. No hago absolutamente más nada. Ahora, si tiene una pierna, que le falta una pierna, no pasa nada, porque puedo seguir controlándolo a ese paciente y tratando de reanimarlo. Entonces, eso es lo que tengo que ver. Y tengo que ver, a ver si tiene este paciente que tenía una fractura expuesta en el muslo, tengo que ver si esa fractura no está sangrando un montón, por ejemplo, entonces voy a tener que hacer la hemostasia ahí y tratar de alinearla también, porque a veces alineándola dejan de sangrar también bastante las fracturas expuestas. Esa es entonces la tensión inicial, 8 a 10 minutos, no más que eso. Ahí yo pude reanimarlo o no pude reanimarlo al paciente. Si no lo pude reanimar, el paciente obito, se termina todo. Si yo
lo reanimé, lo traje conmigo, puedo empezar lo que se llama el segundo examen físico. Ahora, en el segundo examen físico, yo estoy más tranquilo. Entonces puedo empezar a hacer algunas cosas que no hice en este momento de la reanimación. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar la semiología para hacer un chequeo perfecto del paciente desde los pelos hasta la punta del dedo gordo del pie e ir viendo en cada nivel, como si fuera una rodaja, determinadas cosas. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando está el cuero cabelludo, voy a ver si sigue sangrando, si dejó de sangrar, y puedo decirle a alguno de los asistentes, empezar a suturarlo, porque es el momento de los procedimientos. Sigo bajando, voy a mirar la oreja y voy a mirar la nariz. ¿Qué puedo ver en la oreja y en la nariz? Sangre, sangre. O líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Rinorrea, otorrea, ¿sí? Entonces voy a ver también por la nariz lo mismo. Este es el momento en el que yo tengo que colocar la sonda nasogástrica, porque voy a mirar si tiene rinorrea, otorrea, otorragia, y pienso si tiene rinorrea, otorrea u otorragia, o si tiene el signo de Battle. ¿Qué es el signo de Battle? ¿Qué es el signo de Battle? Es la equimosis a nivel de la arcada mastoidea. Ese es el signo de Battle. Y los ojos de mapache, que es una equimosis periorbitaria, ¿qué me indican? Otorragia. Una fractura del piso del cráneo. Fractura de base de cráneo. No voy a colocar sonda nasogástrica. No voy a colocar sonda nasogástrica. Fíjense que si yo coloco la sonda nasogástrica antes y no me fijé previamente en todo esto, puedo cometer un error. Porque colocar una sonda nasogástrica cuando hay una fractura de base de cráneo puede hacer que la sonda se vaya a los ventrículos del cerebro, a los ventrículos laterales, porque la lámina cribosa del etmoides es muy delgadita y es el techo de la órbita. Entonces yo pongo una sonda nasogástrica y tengo una fractura y puedo pasar con esa sonda nasogástrica y irme a los ventrículos laterales del cerebro, ¿sí? Pasa, están descritos, hay un montón de radiografías donde la sonda nasogástrica está colocada en los ventrículos laterales del cerebro, así que hay que tener cuidado. Pero yo necesito descomprimir el estómago, en los chicos fundamentalmente. Un estómago aumentado, un estómago distendido, les hace doler la panza y me va a afectar la semiología abdominal después. Yo necesito sacar el gas del estómago. ¿Cómo hago? ¿Por dónde pongo la sonda? Si no la pongo por la nariz. Claro, una sonda orogástrica. La sonda es más fácil, incluso colocar una sonda orogástrica es mucho más fácil que colocar una sonda nasogástrica, ¿sí? Bueno, se coloca una sonda orogástrica, no hay ningún problema, se puede colocar por vía bucal, por vía orogástrica. Perfecto, entonces yo sigo bajando, ahí voy a ver también la boca, si hay pérdida de piezas dentales, sigo bajando y llego al cuello. Acá en el cuello ya me brindó bastante información semiológica, entonces no necesito hacer más nada. Ahora sí le puedo poner el collar cervical. Este es el momento de poner el collar cervical. Cuando llego al cuello en el segundo examen físico. Pongo la valva posterior y la valva anterior sin que se mueva el cuello. Por supuesto, ya lo van a aprender en el módulo de emergencias de la PFO cómo colocar un collar cervical, ¿sí? Recuerden ustedes que el collar cervical impide los movimientos de flexo-extensión, pero no me impide los movimientos de lateralidad. Así que cuidado, porque puede ser que tengan que agregarle algo a los costados para que no mueva la cabeza para uno y otro lado, ¿sí? Entonces, el collar cervical impide los movimientos de flexo-extensión, pero no los movimientos de lateralidad. Bien. Seguimos. Vamos al tórax. Si el paciente está vivo y está saturando 80, pongamos 85, significa que está todo bien. Entonces acá no tengo que hacer nada. Pero si yo hice alguna maniobra, que ya vamos a ver, como por ejemplo una toracocentesis, si tiene puesto una boca 14 acá en el segundo espacio intercostal en la línea axilar media, es el momento de sacarle ese abocat y colocarle el drenaje pleural. Por eso es el momento de los procedimientos. Una cosa importante que me olvidé cuando pasamos por el cuello. Es el momento, el segundo examen físico, de pedirle qué.
Pero ¿cómo sé yo si tiene o no tiene? Una RX lateral. Bien. cuello. ¿Cuáles son las radiografías que se piden en el paciente politraumatizado? Pregunta de examen. ¿Qué radiografía se pide? RX de tórax, frente perfil y de cuello lateral. Bueno, cervical de perfil, tórax frente, no pido tórax de perfil, se pide tórax frente, y de pelvis en dos circunstancias. Si el paciente está inconsciente, porque no se puede evaluar dolor pélvico, o si el paciente tiene alguna antecedente de que puede tener un traumatismo de pelvis. Por ejemplo, le pasó la rueda de un camión por encima de la pelvis, y a ese le voy a pedir placa de pelvis. ¿Sí? Bueno, ese paciente sí, y si está inconsciente. Si no, la placa de pelvis no se pide, no es facultativa, no obligatoria. Las que sí son obligatorias es la placa de columna cervical, perfil, y la placa de tórax frente. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Seguimos para abajo. Seguimos en el abdomen. Ahí en el abdomen puedo encontrar, usar la semiología, puedo encontrar algunas cosas que se me pueden haber pasado por alto en el momento de la reanimación. Ahí puede ser que sea el momento también de hacerle el FAST. A veces el FAST es del punto C, pero a veces no llegamos y lo hacemos acá en el segundo examen físico. Seguimos para abajo y llegamos a la pelvis. ¿Qué hacemos en la pelvis? Ahí es donde le colocamos la sonda vesical, y ahí es donde hacemos el tacto rectal. El tacto rectal, la información que me va a dar es muy importante. Me va a dar el tonismo del esfínter. Si el esfínter está hipotónico, puede tener daño medular. Por ejemplo, si el dedo, cuando saco el dedo, viene con sangre, puede ser que ese paciente tenga alguna lesión visceral, por ejemplo. Entonces es importante lo que me puede dar, la información que me puede dar el tacto rectal. ¿Y la sonda vesical? ¿En quién no se puede colocar una sonda vesical? ¿El que tiene sospecha de qué? De traumatismo de vejiga. De traumatismo de uretra. De Porque uretra, claro. no interesaría, sino traumatismo de uretra. La uretra es un caño. Si yo le voy a meter un catéter dentro de ese caño y ese caño está roto, yo puedo originar una falsa vía. Puedo Sí, irme por cualquier lado. Puedo irme claro. por abajo. Eh, Entonces, si está rota la uretra, no pongo sonda vesical. Ahora les pregunto, ¿cómo me doy cuenta que la uretra puede estar rota? porque se puede presentar con sangrado por el meato. Bien, bien. Uretrorragia, que haya sangre en el meato. Bien. O por la cinemática del trauma, lo mismo. Si el paciente se cayó, es un albañil que se cayó del segundo piso y pegó a horcajadas contra ¿cómo se llaman? Bueno, contra un tablón, es probable que eso haya provocado una ruptura de la uretra. Entonces, o que tiene un hematoma ahí perineal, o que también en el tacto rectal está elevada la próstata en el varón. Entonces, esos son signos indirectos de que puede llegar a tener una lesión uretral. En esos pacientes no voy a colocar sonda uretral, pero hay alguien que me dice ahí, pero necesito medir diuresis. Necesito medir diuresis. Es un paciente que está grave, necesito medir diuresis. ¿Qué le hago? Punción suprapúbica. Una punción suprapúbica, una talla vesical. Se pincha por encima de la sínfisis del pubis y se coloca un catéter, y eso hace que voy directamente a la vejiga, voy directamente a la vejiga y sale la orina por ahí. También está indicado en la literatura, lo pueden leer, que le puedo hacer una cistouretrografía. Una cistouretrografía, un estudio contrastado de la uretra para ver el estado que está esa uretra. Si la uretra está sana, le puedo poner la sonda vesical. Si la uretra tiene una fracción, le hago la punción suprapúbica. Lo que pasa es que, bueno, hay que saber hacer la cistouretrografía, que no es nada del otro mundo, y también hay que saber hacer la talla vesical, ¿de acuerdo? Son dos cosas complejas, pero bueno, no es tan simple como colocar una sonda vesical. Bueno, después sigo bajando, voy a mirar miembros superiores, miembros inferiores, y una cuestión importante, mirar el dorso. Yo en una de esas no le encuentro nada a este paciente, no le encuentro ni de adelante ni de atrás, pero el paciente
está descompensado, tiene una hipovolemia y no sé qué pasa. Resulta que cuando lo doy vuelta, le miro el dorso, encuentro que tiene un disparo que entra por la región lumbar y tiene una lesión hepática, una lesión esplénica. Entonces hay que revisar el dorso, revisar el dorso, ¿sí? Bueno, porque puede ser que usted dice, pero se chocó la moto con el auto. Sí, pero se chocó la moto con el auto porque previamente le habían pegado un tiro en la espalda. Nunca desmerezcan las hipótesis diagnósticas, ¿sí? Bueno. Siempre hay que pensar en cuáles pueden ser las causas y, por supuesto, revisar el dorso. El dorso también da información. El dorso forma parte del cuerpo, así que hay que revisarlo. Con cuidado siempre de que esto no altere la movilidad de la columna cervical, ¿sí? Hay que saber perfectamente cómo revisarlo. Bueno, pero ¿qué pasa? Ustedes dijimos, este paciente está en el, a ver, ¿dónde un lugar? Vamos a poner que están en el Zanco de Barrancas. No quiero decir el Zanco de Casilda porque me parece que el Zanco de Casilda tiene un poquitito más de complejidad. Pero bueno, están en el Zanco de Barrancas o en el Zanco de Coronda. Supongo, bueno, Coronda lo llevan a Santa Fe. En el Zanco de Roldán, ahí está. Acá a 50 kilómetros de acá. Están en el Zanco de Roldán. ¿Se lo dejan ahí este paciente ustedes? No. No, hay que trasladarlo, hay que trasladarlo. Bien. ¿A qué lugar lo trasladarían? ¿Qué tiene que tener el lugar donde ustedes lo van a trasladar? Bien. ¿Dónde lo van a internar? Bueno, pero ¿qué tienen esos lugares? En terapia intensiva. Bien, terapia intensiva, quirófano, como ya dijeron. ¿Qué más? Traumatólogo, neurocirujano. Traumatólogo, neurocirujano, banco de sangre, porque puede un tomógrafo. Fíjense la complejidad. Siempre, cuando vamos a derivar un paciente, la derivación de un paciente se llama transferencia. La transferencia puede ser intrainstitucional o interinstitucional. ¿Qué es la transferencia intrainstitucional? Es llevarlo de la guardia a tomografía. Eso es transferencia intrainstitucional. Es todo un problema muchas veces. A veces la guardia está situada a 100 metros del lugar donde se hace la tomografía. Entonces, también necesita ciertos requisitos. Y la transferencia interinstitucional tiene que ser a una institución que tenga mayor complejidad que la que yo tengo. Si no, ¿para qué lo voy a trasladar? Entonces, voy a trasladarlo a un lugar que tenga todas estas características que ya vimos. Bien, ¿en qué lo trasladan? Se traslada en una camilla rígida. Bueno, primero hay que inmovilizarlo. En la ambulancia. Inmovilizarlo en tabla larga, en una ambulancia. ¿Y quién tiene que ir por lo menos en esa ambulancia? Lo ideal, esto no quiere decir que se cumpla siempre. Lo ideal, estamos hablando, nosotros acá enseñamos lo ideal. Después lo que pase, corre por cuenta de quién sea responsable. Médico, enfermero. Médico, paramédico y enfermero. Un chofer, el que maneja, un médico y un enfermero. Esas tres cosas tendría que haber. A veces el chofer es paramédico, pero si está manejando no lo puede usar como paramédico. Pero sí tiene que ir un médico, porque este paciente aparte está intubado, así que imagínense si tiene que ir o no tiene que ir un médico. Si va el enfermero solo y se le extuba, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, esa es la característica por medio terrestre con un médico, un paramédico y un chofer. ¿Sí? También podría trasladarse por vía aérea. Está muy de moda actualmente el traslado por vía aérea. Tenemos varios helipuertos en la ciudad. Helipuertos públicos, como el helipuerto el helipuerto de el ECA enfrente tienen en la calle, un helipuerto ahí medio precario, pero el helipuerto al fin. Nosotros en el Hospital de Niños Zona Norte tenemos un helipuerto que está en el circuito donde se aprende a manejar, que se llama La Zapatilla,
y hay un helipuerto privado que está acá en el Grupo Oroño, en la calle Oroño y Córdoba. Esos son helipuertos. Y la base del transporte aéreo está en el Aeropuerto Internacional Rosario, ¿sí? Ellos en 10 minutos prácticamente aseguran la llegada a prácticamente cualquier lugar donde requieran el transporte. Y ese transporte se hace con el piloto, un médico y un paramédico, ¿sí? Bueno, entonces esa es la forma de trasladarlo, ¿sí? Y para trasladarlo se tiene que dar que el paciente esté suficiente, no se puede trasladar un paciente inestable. Imagínense, acá estamos hablando de un traslado de 50 kilómetros, pero si nos vamos al norte de la provincia, los pueblos del norte de la provincia están a 300, 400 kilómetros de un hospital de alta complejidad. Imagínense el hospital de Reconquista con toda su área de influencia, hay pueblos que están a 400 kilómetros, son 4 o 5 horas de viaje. Entonces yo no puedo mandarlo si está inestable, porque se me va a morir en el camino, ¿sí? Ahí es donde se necesita el transporte aéreo, obviamente, con más razón. Pero tiene que estar en una estabilidad, o sea que tengo que tener bien intubado y bien fijado el tubo, tengo que tener, si tiene alguna lesión torácica, perfectamente tratada, tengo que tener las dos vías bien permeables y pasándole lo que necesite, cristaloides o coloides, una cosa que no hablamos en el E, es la prevención de la hipotermia, tiene que estar abrigado el paciente. Una vez que yo hice toda la semiología, el paciente tiene que estar en un ambiente cálido porque la hipotermia conspira contra la resucitación, contra la reanimación. Sí, Inés, ¿qué querés preguntar? Pero puede caer en una rotura de grandes vasos, por ejemplo, que mayormente el hematoma está contenido por la adventicia. Ahí, el traslado, ¿cómo tiene que ser? Por más de que sea lejos o cerca, o sea, un traslado... Rezando. Ah, claro, está en riesgo completamente. Absolutamente, es un riesgo absoluto, pero si vos no tenés la complejidad para intervenirlo, tenés que trasladarlo. Imagínate que en ese caso se necesitan cirujanos vasculares, y cirujanos vasculares hay en los grandes centros, no hay en los centros en los hospitales de mediana complejidad. Así que ahí sí necesitas trasladarlo sí o sí, y con la premura del caso, y bueno, rezando de que no pase nada. La mayor parte de las lesiones vasculares de grandes vasos provocan la muerte en el lugar del lecho. Pero hay, como vos decís, lesiones vasculares contenidas, donde hay una indemnidad de la adventicia, una indemnidad de la íntima, que es un equilibrio inestable. También en esos casos, no quiero adentrarme en todo esto, pero a veces es preferible que esos pacientes estén un poco hipotensos, porque el aumento de la tensión arterial puede hacer que se rompa ese vaso, esa arteria o esa vena que está ahí lesionada. Pero no, eso es una cuestión discutible desde el punto de vista de la cirugía del trauma, del tratamiento del trauma. Bueno, gracias. Bien, bueno, entonces, ¿está entendido esto cómo es la secuencia del tratamiento? Bueno, vamos a pasar al caso clínico número 2. No sé si lo pudieron abrir. A mí no me abre ahora. Esperen que voy a sacar esto de presentar. A ver si me abre o no me abre. Sí, ahí me abrió. Bueno, ahí se los comparto. Este es un casito para que practiquemos un poquito. Es un paciente pediátrico que es muy frecuente. Caso clínico de lesiones abdominales. Hacemos clic acá en esta flechita y nos cuenta el paciente, hace un repaso de la semiología abdominal. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros trazamos 2 líneas paralelas en forma vertical y 2 líneas paralelas en forma horizontal, nos quedan definidos 9 cuadrantes. 9 cuadrantes. El del medio, que es el mesogastrio. Encima del mesogastrio tenemos el epigastrio. Por debajo del mesogastrio tenemos el hipogastrio. A los costados tenemos arriba el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda, y el flanco derecho y el flanco izquierdo. Esos son los 9 segmentos anatomoclínicos en lo que se divide el abdomen.
esos segmentos anatomoclínicos están relacionados aproximadamente, según un montón de variables, por ejemplo, el estado de represión del estómago, por ejemplo, los movimientos intestinales, el tamaño del hígado, el tamaño del vaso, están relacionados con determinados órganos. Por ejemplo, en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo, y ahí, por ejemplo, en el mesogastrio, estaría ubicado el estómago, en el hipocondrio derecho el hígado, en el hipocondrio izquierdo el vaso, en la fosa ilíaca derecha, importante para nosotros el apéndice y el ciego, en la fosa ilíaca izquierda el colon sigmoides, en el hipogastrio la vejiga. Entonces, nosotros más o menos con esto sabemos qué órganos puedan estar dañados de acuerdo a dónde se produjo la lesión abdominal. Esta que ustedes ven aquí en esta foto tiene una impresión numular, se llama numular porque parece como una moneda numular, en el epigastrio. Este es un traumatismo muy frecuente con el manubrio de la bicicleta. El chico que se cae sobre el manubrio de la bicicleta y se pega ahí en el epigastrio, ¿sí? Bueno, ¿cuál a ustedes les parece que sería el órgano comprometido con mayor frecuencia? ¿Qué les parece? El estómago. Podría ser el estómago. Hay otro, ¿No? un poquitito más por detrás. Hígado. Podría ser el hígado, sí, podría ser el lóbulo izquierdo del hígado. Más atrás, Páncreas. el páncreas. El páncreas es una lonjita de tejido que pasa precisamente por delante de la columna vertebral. Entonces, cualquier traumatismo en sentido anteroposterior en el abdomen puede lesionar el páncreas, sobre todo en los chicos. El traumatismo pancreático en los chicos es muy frecuente y esto lo tienen que tener fresco y en cuenta cuando vean un paciente de estas características. Esto, mire, les cuento el caso clínico. Este es un nene de 8 años que tiene un traumatismo romo, no es penetrante, es romo por caída de bicicleta. Hace media hora que pasó, lo traen los papás. Bueno, el ITP no vamos a hablar acá porque es un sistema de categorización que después alguien, si está interesado, le puedo pasar bibliografía, pero está hemodinámicamente estable, pero tiene escoriaciones en la pared abdominal, como ustedes vieron, y cuando lo vamos a palpar, tiene dolor y defensa a la palpación a nivel del hipocondrio izquierdo y del centro abdominal. A ver, no me andan las flechitas estas. Fíjense, ¿qué conducta recomienda en base a la clínica y esta imagen ecográfica que muestra un vaso heterogéneo y líquido libre en cavidad? Fíjense, perdón, la semiología era de hipocondrio izquierdo, Yo dije hipocondrio derecho, es hipocondrio izquierdo. Y tiene esta imagen, todo esto de color negro. Lo negro en ecografía, ¿qué es habitualmente? Líquido. Líquido. Tiene todo ese líquido donde no tiene que tener y tiene ahí una imagen que no me importa ahora, pero es el vaso, que está todo medio roto. ¿Qué hacemos con este paciente? Y se lo tiene que internar, pero Bueno, obvio, ¿sí? como es un traumatismo del vaso, acá no se hace reposo absoluto. Bien. ¿Qué se tiene en cuenta? Yo pensé que me iban a decir operarlo y sacarle el vaso. Ay, no. No, el vaso que es muy vascularizado, entonces hay que tomar cuidado con esta parte, ¿no? Bueno, Aparte, pero está todo roto. está hemodinámicamente estable, dice. Ahí está. Esa es la palabra fundamental. Hemodinámicamente estable. Por más que se rompió el vaso, que tiene un poco de líquido intraabdominal, no un poco, tiene bastante, el paciente está hemodinámicamente estable. Y hemos conseguido que esté hemodinámicamente estable, colocándole las dos vías, pasándole cristaloides y probablemente pasándole algo de sangre. Entonces es un paciente que se puede controlar. No es necesario. Antes este paciente, cuando yo tenía la edad de ustedes, lo entrábamos a quirófano y le sacábamos el vaso. Pero retirarle el vaso a un paciente tiene un montón de connotaciones. Ustedes saben que el vaso es un órgano fundamentalmente que tiene funciones inmunológicas y hematopoyéticas y que tiene que ver con los glóbulos rojos, pero fundamentalmente inmunológico, que trae un montón de alteraciones, fundamentalmente en la inmunidad
celular del paciente. Entonces hay que tratar de preservarlo al vaso. Entonces no sacárselo si no es absolutamente necesario. Y la palabra. Exactamente, sí. Yo hacía mucho que no lo veía este caso clínico, pensé que era de páncreas, pero no, es de vaso, porque les hace pensar en esto. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre este paciente? Dijimos que era un traumatismo de vaso, una ruptura de vaso, ¿sí? ¿Cuál hubiese sido tu conducta? Perfecto, que me dijeron no operarlo porque está hemodinámicamente estable. Entonces, ¿cuándo se tiene que operar? Cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay peritonitis y cuando hay una herida penetrante. Ahí no dudamos. Cuando hay una herida penetrante, hay que operarlo. Ahora, también, tómenlo entre pinzas porque estamos, desafortunadamente, acá nosotros en Rosario hemos tenido mucha experiencia en los últimos años con heridas penetrantes, que antes para nosotros los cirujanos pediátricos era prácticamente inexistente, era una rareza, una herida penetrante por una herida de arma de fuego. Los últimos años hemos hecho un curso intensivo y algunos pacientes los hemos operado y algunos otros pacientes no los hemos operado, pero no importa. La indicación es la cirugía en la herida penetrante. Peritonitis, si lo que se rompe es una víscera hueca. Las vísceras huecas también se pueden romper y pueden derramar su contenido y provocar una peritonitis. Y la inestabilidad hemodinámica. Ahí sí hay que operar. ¿Cuándo no se debe operar? Cuando el paciente está normal y estable, o sea, está estable hemodinámicamente. Cuando tenemos la infraestructura necesaria, tenemos una unidad de cuidados intensivos, tenemos un cirujano, tenemos el equipo adecuado para entrarlo a operar en cualquier momento y tenemos un banco de sangre que me pueda brindar sangre. En esos casos yo puedo esperar. Esto se llama tratamiento quirúrgico no operatorio. Yo estoy al acecho, estoy viendo qué pasa, cualquier cosita que pase, lo entro a operar, pero mientras tanto lo dejo evolucionar. Internado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Este es entonces el concepto que ustedes se deben llevar, que no todos los traumatismos abdominales, sobre todo los romos, se operan. Si el paciente está hemodinámicamente estable, no tiene peritonitis y no tiene una herida penetrante, puede esperarse. Puede esperarse. No todo traumatismo abdominal tiene que operarse. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta respecto a este caso? ¿Alguna duda? No, el vaso si no se lo saco yo, lo va a seguir teniendo. Este paciente no se opera. Si está estable hemodinámicamente, no se opera. A ultranza se mantiene el tratamiento no quirúrgico. El vaso se saca cuando si el paciente se torna hemodinámicamente inestable. Si no, esto se mantiene. Se mantiene el paciente, ese vaso va a cicatrizar, esa sangre se va a reabsorber y aquí no ha pasado nada. Solamente si el paciente se torna inestable hemodinámicamente, ahí sí voy a tener que entrar y voy a tener que hacer hemostasia haciendo lo que se pueda con el vaso, siempre tratando de conservarlo, si no, hay que sacarlo. Lo mismo, el mismo concepto es para el hígado. Para el hígado, hay que esperar. El hígado hay que esperar, suele sangrar un poco más, quizá a veces el hígado que el vaso, pero siempre se espera. El criterio de operabilidad está dado por la estabilidad hemodinámica, no por el daño del órgano. Porque cuando yo veo ese vaso todo roto, puedo pensar, esto no va a andar bien. Pero bueno, a veces la hemorragia se contiene, es una hemorragia subcapsular, por ejemplo, se rompió el parénquima, pero está contenido dentro de la cápsula, y eso termina cicatrizando. Entonces, el criterio de operabilidad de un traumatismo abdominal es la inestabilidad hemodinámica. Si no, no se opera. Pero tengo que tenerlo en la unidad de cuidados intensivos, con un cirujano preparado, con un banco de sangre y con un equipo adecuado para saber operarlo. Acá, profe, el diagnóstico se haría con la eco. Con la eco Entonces, y le puedes pedir una tomografía a este paciente. okay. Porque la tomografía, la eco yo sé que está dañado el hígado, el vaso, pero con la tomografía yo voy a poder clasificarlo en los 4 grados que se clasifican los traumatismos esplénicos. Porque eso me va a dar la pauta también de cuánto tiempo va a tener que hacer de reposo en el postoperatorio. Entonces, para poder estadificar el grado de traumatismo esplénico, necesito hacerle una tomografía. Y, profe, una arteriografía para poder embolizar el vaso que esté...
Sí se podría hacer. Sí se podría hacer. Nosotros hicimos hace en poquito tiempo, un mes antes de comenzar la pandemia, un chico venía corriendo en una plaza y se llevó puesto un travesaño de esos donde están los toboganes, porque era un chico de, qué sé yo, no sé cuántos años tenía, 6, 7 años, no, un poquitito más, pues, le daba la altura, ese travesaño le daba la altura del abdomen. Y este pibe venía corriendo y se llevó puesto ese caño. ¿Mm? Ingresó al hospital y cuando el paciente no se operó, pero tenía una lesión vascular importante, y lo embolizamos en el servicio de hemodinamia del Hospital Centenario, porque el hospital nuestro no tiene servicio de hemodinamia. Y se embolizó, fue una de las primeras embolizaciones pediátricas que se hicieron en el Hospital Centenario. Por traumatismo, por traumatismo. Bueno. Yo tengo una duda sí. En el caso anterior, más que nada, porque este nene ya está cubierto. Uh-huh. ¿Le ponemos la antitetánica? Sí. Si no la tiene. Sí, la profilaxia antitetánica se tiene que hacer cuando el paciente está estable, se tiene que hacer. Si no tiene de nuevo lo mismo que hablamos para los pacientes quemados. Si no tiene una inmunización garantizada, tenemos que hacerle la inmunización con inmunización activa y pasiva. Bárbaro. Bueno, chicos, hoy terminamos. Yo la semana que viene, la cátedra, por lo que yo he hablado con los docentes, se va a adherir a la medida de fuerza de los docentes de la UNR, pero si ustedes están de acuerdo, yo les voy a mandar algunas tareas para hacer. Van a ser seguramente, tengo que buscar qué tareas tengo, pero algunas de ellas va a ser a través de la plataforma Comunidades. Los chicos de mi comisión están todos en la plataforma Comunidades. Los del doctor Di Marco, si no llegan a estar, los busco y veo cómo los puedo agregar para mandarles. Creo que tengo una actividad a través de eso y una actividad a través de un drive que yo se los voy diciendo y se los voy mandando. Tienen que ver fundamentalmente con bioseguridad y son unas preguntas de anatomía como para que ustedes tengan una guía de qué es lo importante de anatomía que tienen que saber. ¿De acuerdo? Y nos veríamos con mi comisión el día 4 de mayo, donde vamos a ver tórax agudo traumático, ¿sí? Y vamos a ver alguna otra cosita de tórax porque quiero mostrarles un drenaje torácico y todo eso. Esa sería la última clase antes del parcial. Antes del parcial, el parcial sería el día 7 de mayo, ¿sí? Ok. En el parcial entran los temas que vimos acá en la tutoría, nomás. Ahora ya va a salir por comunidades el temario de todos los temas que entran en el primer parcial. Entran todos los seminarios que se dieron. Ok. Bien. Y los que no se dieron también, pero entran todos los temas que están programados para este primer cuatrimestre. Okay. Por eso ese día 4 de mayo también, si hay alguna duda o alguna cuestión de repaso, lo podemos hacer. Sí, porque es cortito. Mañana es el seminario de tumores de cabeza y cuello y es un tema bastante... Sí, de todas maneras son pocos los temas que entran en cabeza y cuello, glándulas salivales y tiroides. Creo que el doctor Tumosa más que